Nos acompaña por la vía del Zoom el doctor Amadeo Peralta, especialista en materia de tierra inmobiliaria, a quien le damos la buena tarde. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está la salud? Siempre bien, un placer para mí estar junto a ustedes desde aquí, desde el este. Feliz día para ustedes. Gracias, doctor. Doctor, se cae de la mata, como siempre, la pregunta en relación al tema de las invasiones y la inseguridad que tienen los propietarios de terrenos y casas que la Constitución de la República establece y las leyes que la propiedad privada es imprescriptible y el propietario o sus herederos la persiguen en manos de quien esté, no importa los años que pasen, pero como no hay seguridad jurídica en este país, hemos visto cómo en lugares tan emblemáticos, importantes como Punta Rusia, diputados que deben cuidar, ya que ellos son los que hacen las leyes, no pueden entrar en acciones delictuales. ¿Cómo se ha ido desarrollando el tema de la adquisición e invasión de forma ilegal por parte de desaprensivos que son encabezados, según supuesta y alegadamente, por el diputado Fausto Domínguez Domingo? Háganos una panorámica, doctor, al respecto. Gracias. El caso de Punta Rusia va a pasar a la historia también como un caso muy emblemático junto con el de Bahía de las Águilas, pero es debido a la gran cantidad de documentaciones fraudulentas que ha envuelto ese proceso, y con la diferencia de que en Punta Rusia una banda compuesta inclusive por varios abogados falsificaron una determinación de herederos de Carlos López Westel, y a través de esa falsificación buscaron a personas de apellido López y lo pusieron a figurar como falsos descendientes de Carlos López Westel de la siguiente manera. Establecieron ellos mismos, esa banda, de que Carlos López Westel no dejó ningún descendiente, pero que sí posteriormente 3 hermanos le sucedían. Y en virtud de eso comenzaron a meter gente que eran hijos de los supuestos hermanos, nietos, tataranietos y demás familiares, en un entramado de gente que ni siquiera se conocen ellos unos con otros, pero le dijeron: estate tranquilo que eso no lo vamos a robar y lo tuyo te sale. Y se pidieron títulos, cartas constancia a nombre de esa gente, y luego dentro de ese mismo esquema de fraude, esos esquemas casi nunca varían, traspasaron esos títulos obtenidos de manera fraudulenta a nombre de una compañía de carpeta liderada por Abraham Selman Hasbun. Abraham Selman, al verse descubierto con este fraude, lo que hizo fue que despegó de esa compañía y puso a 2 testaferros, y en esa compañía que se llama Franasil, a través de ahí intentaban ir ocultando el fraude, haciendo traspasos de diferentes índoles. Entonces los mismos falsificadores que sacaron títulos a nombre de ellos se lo traspasaron a Franasil como una compañía de carpeta que no tiene ningún domicilio, ni empleado, no tiene nada. Entonces Franasil después le traspasaba a ellos, y hoy en día los verdaderos dueños de esas tierras que fueron descubiertos por la Procuraduría General de la República vinieron al país a reclamar sus tierras en virtud precisamente de lo que tú dijiste, que los derechos registrados en materia inmobiliaria son imprescriptibles. El dueño puede venir 500 años después, y si eso estaba registrado a su nombre, nadie puede decir: bueno, pero yo no sabía de ti, yo no sabía dónde tú estabas, yo me lo robé. Eso no está permitido en la ley dominicana. De ahí que actualmente se va a interponer nuevamente una litis sobre derechos registrados por causa de fraude en ese caso. Y digo nuevamente es porque recientemente se depositó una litis, y por culpa de algunos alguaciles bandidos y sinvergüenzas, secuestraron prácticamente
las notificaciones de esos emplazamientos la hicieron fuera del plazo y va a haber que llevar el procedimiento de nuevo. Acepto cualquier pregunta antes de seguir. Doctor, disculpe, en el caso de Puntarrusia, ¿cuál fue el destino de un agrimensor que hizo una serie de saneamientos allá en Puntarrusia y sectores aledaños de manera fraudulenta? Es decir, que hacía un saneamiento de un solar sobre otro solar y una parcela sobre otra parcela. ¿Cuál fue el destino de ese agrimensor, doctor? Sí, lo que el agrimensor hizo fue peor que eso. El agrimensor lo que hacía era que se robaba tu casa, se deslindaba tu casa con una carta constancia sin que tú te dieras cuenta, pero casas inclusive de 4 niveles, casas valoradas en $500,000, y ese charlatán inclusive, como él nunca fue a ninguna de esas propiedades, hizo una descripción falsa, errada e inexacta de la propiedad. Cuando uno hace un deslinde, el agrimensor tiene que poner en el deslinde hasta la casa del perro, y si hay una mata de coco o si hay gramas. En este caso, hizo un deslinde aéreo de una casa ajena donde el dueño ni siquiera se enteró, y por eso se le llevaron 4 procesos disciplinarios. El CODIA, compuesto, mira inclusive qué particularidad, en cada proceso el CODIA designó 3 jueces y en total eran 12 jueces que conocieron el caso en materia disciplinaria. Los 12 jueces a unanimidad decidieron suspender el exequatur del agrimensor para ejercer la profesión durante 1 año por cada proceso. O sea, lo condenaron a 4 años, lo inhabilitaron para ejercer la profesión. ¿Qué pasa con todo ese tipo de entramado? Si ustedes escuchan a miembros de ese entramado que son expertos estafando, el estafador casi siempre es encantador y siempre miente de manera descarada. Le dice a cualquier persona, no, eso de que cancelaron el agrimensor, eso es mentira. El que hayan venido los dueños a reclamar su propiedad, eso es mentira. El que los derechos de una persona son imprescriptibles, el estafador te dice, pero bueno, ¿y dónde estaba esa persona tantos años que ahora fue que vino? O sea, una serie de cosas fuera del ámbito jurídico, en donde nosotros confiamos que los tribunales, sobre todo en la jurisdicción de Puerto Plata, tendrán que aplicar la ley, tendrán que aplicar el derecho y tendrán también que darle su derecho a su propietario, que son los verdaderos descendientes de Carlos López Wester. Yo te voy a decir como quiera que en la jurisdicción inmobiliaria se han estado denunciando muchas mafias, muchos entramados. Aquí no hay ninguna seguridad jurídica. Y el Estado y la Procuraduría General de la República, pero también la Inspectoría del Poder Judicial y la Inspectoría del Ministerio Público, tienen que ponerle atención a eso. En Puerto Plata, por ejemplo, a cualquiera les roban el sudor de años trabajando en un fraude. Entonces, ¿qué viene a suceder? Un delincuente se roba tu casa, se deslinda tu casa, donde tú ni siquiera lo sabías, de manera olímpica, pero de ahí en adelante, para llevarle un proceso contra cada uno de esos delincuentes, eso es como tú cojeas a pie para el Himalaya. Entonces, gracias a Dios te puedo decir, nosotros hemos llevado ese proceso en todas las instancias que ha sido necesaria y entendemos que en los próximos días vendrán alguaciles suspendidos o cancelados en el ejercicio de sus funciones. El Colegio de Abogados tendrá que tomar en cuenta también la participación de abogados que pertenecen a esa banda. Y cuando ustedes ven que yo tengo un tiempo denunciando lo que pasa en Puntarrusia, pero cuando ustedes notan que un diputado de Puerto Plata, se llama Ramón Alberto Dorrejo, también entra y denuncia todo lo que está pasando en Puntarrusia, eso refuerza la credibilidad del abogado que le habla.
Pero cuando ustedes ven que el senador Iván Silva de la Romana vuelve y denuncia un fraude que hay en Baní, y él mismo establece que la mafia de Punta Rusia es la misma de Bahía de las Águilas, sigue reforzando el criterio que el abogado le está expresando. Yo le puedo decir también que esa banda, como está compuesta por varios abogados, siempre utilizan dentro de su esquema delictivo el depositarle querellas a sus víctimas, a las personas que les roban la propiedad. Tú tienes ahí el caso, por ejemplo, de Ramón Reynoso. Le robaron una casa preciosísima en la playa La Ensenada. Y no solamente él no se enteró de ese deslinde, sino que le pusieron una querella por violación de propiedad a él, cuando a él es que lo sorprenden, que a su casa le sacaron un título, pero también le llevan un proceso por ante el abogado del Estado de Santiago y lo desalojan. ¿Y por qué también logran desalojarlo con todos esos documentos fraudulentos? Porque lamentablemente también el abogado que tenía también se lo compraron y el abogado hizo silencio. Pero lo mismo ha pasado con otras propiedades ahí en la zona, y el diputado al que tú hiciste referencia tiene varios procesos porque allá se han cometido muchos actos delictivos en Punta Rusia. El tema de la señora Nelly Capellán, a la que le destruyeron su casa luego de haberla desalojado sin ninguna orden judicial, sino, como dicen ellos siempre, atento a grano. Ese caso, ese diputado, nosotros tenemos la seguridad plena de que fue ayudado totalmente, inclusive por algunos legisladores que se dedican a apañar o son cómplices de esta banda. Pero ese mismo proceso fue también recurrido ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que decida. De manera adicional, y también a mí me sorprende, ese diputado le dio una golpiza a una señora, una norteamericana, se llama Anabela Starnes, le zafó un brazo, la cortó en la cara, le causaron otros golpes, a su esposo le rompieron ese dedo, le rompieron los lentes, lo cortaron por toda parte, y hasta el día de hoy esa querella inclusive había sido depositada también por otro abogado que tenía esa norteamericana, que era el mismo abogado de Ramón Reynoso, y también se le vendió al diputado y desapareció el expediente. Por eso es que ustedes ven que hay muchas personas que me buscan como abogado, buscando a un abogado serio, a un abogado que no ande vendiendo su conciencia para que le lleve los procesos. En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la República fue apoderada de una nueva querella contra ese diputado por esa señora norteamericana que tuvo que reconstruir su expediente y sus pruebas. Inmediatamente fue depositada esa querella, la Procuraduría solicitó de manera inmediata la designación de un juez de instrucción especial. Wow. Y fue designado el magistrado Samuel Arias Salceno para conocer la instrucción de ese proceso. Se está a la espera de que la Procuraduría General de la República deposite acusación en contra de ese diputado por los actos de violencia cometidos en contra de esa norteamericana. Imagínense, a veces yo me quedo pensando por algunos días, nosotros en realidad vivimos en una inequidad jurídica debido a al tema de la inmunidad. Esa inmunidad que tienen algunos legisladores, cuando se creó la inmunidad, se creó para garantizar la creación y el desenvolvimiento del Congreso y de las leyes, pero se le ha dado un mal uso. Actualmente es como si se viera que un diputado tiene inmunidad para ser delincuente, para delinquir y que nada le pase y no caer preso. Mira cómo hay gente preso hasta por hablarle mal, por hacer algo contra una dama, cumpliendo inclusive prisión preventiva, mas sin embargo este charlatán, este bandido, anda
en la calle bebiendo como si no ha pasado nada con esa señora golpeada. Todo eso debido a una inmunidad que no le beneficia en nada a este país. Amadeo, sería bueno, sí. O sea, si tienes el dato o los datos de esas mafias que se está hablando con relación a los terrenos, ¿tienen establecido de cuántos estamos hablando? ¿De qué cantidad de terrenos? Sí, sí. Ustedes se van a sorprender. El señor Carlos López Wextel, primero era un ciudadano dominicano que se fue a vivir a Alemania, y cuando él se fue, dejó registrado para aquella época, escuchen esa cantidad, 268,000 tareas de tierras a nombre de él, divididas en aproximadamente 7 parcelas, 268,000 tareas. O sea, eso abarca muchísimas comunidades y muchísimos terrenos en la zona de Montecristi y de Puerto Plata. Recuérdense que para la época en que se registraban esos terrenos, como pasa en el este, como ha pasado también con los Vicini, con algunas familias, se registraban casi eran latifundios, que no se andaban ni siquiera a caballo de tan extenso que era. Entonces, este fraude está dividido en parcelas y específicamente se habla de la parcela 10D que abarca Punta Rusia y la playa La Ensenada. Ahí fue cuando pusieron a figurar como falsos herederos para robarse esas tierras a varias personas que ni siquiera los verdaderos familiares conocen a ninguna de esas personas. Pero un hecho también que la Procuraduría deberá tomar en cuenta, pero también espero que Milagros Ortiz Bosch y algunos funcionarios del gobierno tomen en cuenta, que hay personas que trabajan, por ejemplo, en Pro Dominicana, en el CIRD, vinculadas totalmente a ese fraude. Imagínate una persona, un funcionario de esa entidad que trabaja promoviendo las inversiones, pero es autor de un fraude inmobiliario. Imagínate qué le está promoviendo al país que no sea la delincuencia. Pero de igual modo te puedo decir que un funcionario de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana está involucrado hasta el tuétanos en el fraude de Punta Rusia. ¿Y qué hizo cuando se enteró de las investigaciones de la Procuraduría General de la República? Despegaron por ahí mismo, se salieron de esa compañía y pusieron un testaferro. Pero asimismo, también aprovechamos y le hacemos un llamado al propio Wellington Arnaud para establecerle que dentro de INAPA hay otra funcionaria vinculada con el fraude de Punta Rusia, y todo eso es una mafia. Y así como también esas personas han logrado tener miembros del Ministerio Público y hasta jueces en su favor, todo eso se da porque a medida que tú te robas una tierra, tú cometes un fraude y tú comienzas a repartir el botín, aparecen gente que mientras no hay problemas se van sumando y se van sumando. Ahora cuando explota el problema, quieren entonces salir por la derecha cuando ya no pueden. Y por eso nosotros esperamos que la Procuraduría General de la República, que entrevistó de manera personal y física a los sucesores de Carlos López Wextel, publique ya las investigaciones de ese fraude y comience a someter a todos esos ladrones a la justicia, porque sin un régimen de consecuencias, aquí están obligando a las familias, a los propietarios, a coger las armas para ir a defender su derecho. Sigo con ustedes. Doctor, en el caso de Punta Rusia, evidentemente usted habla de una persona que tiene título, el tema de cómo la ley protege eso. Pero ¿qué pasa en el caso de tierras que son del Estado, que la manejaba el CEA, y que alguna gente lleva 40, 50 años ocupándola y de momento se aparecen unos vivos diciendo que ellos tienen documentos y son capaces de confundir en los tribunales a los jueces y jueces que fallan a favor de ellos? Les menciono específicamente el caso que conozco aquí en Boca Chica hasta Juan Dolio. En esa
orilla del mar, donde están esos paradores, etcétera. Yo conozco, por ejemplo, el caso del doctor Frías, que era hijo de un fiscal de muchos años, que heredó una tierra, una porción de tierra ahí cerca del parador El Tamarindo. Y resulta que con más de 40 años él en ese terreno que era de su papá, pero que eran tierra del CEA, ahí está un factor de ocupación. Pues ahí ha aparecido una banda de tigres que le han vendido a canadienses, engañan a los extranjeros, engañan a todo el mundo y al final gente que no han tenido la posesión como tal de la tierra, están sacando a gente que lleva 40 y 50 años. Bandas en ese sentido. Efectivamente eso se da, pero eso se da con la complicidad inclusive del abogado del Estado. Pero yo le voy a decir, lamentablemente cuando una persona tiene un problema de tierra, lamentablemente te ponen a gastar dinero aún no teniéndola, pero las personas que no se defienden de manera correcta, de manera adecuada, y con un abogado que se sepa manejar en ese medio, en ese sistema, fácilmente lo ponen a perder una propiedad multimillonaria. Pero aquí hay que seguir insistiendo. Aquí los agrimensores, los abogados, los alguaciles y todo el que se involucre en una banda tiene que ser sometido a la justicia para que jueces analicen la veracidad de sus documentaciones y la de sus actuaciones. Y sin ese régimen de consecuencias, aquí no va a haber nunca ninguna seguridad jurídica. Y al contrario, como dije ahorita, van a provocar lo que ha pasado en algunos sitios donde se ha tenido que resolver cosas utilizando armas. Ustedes tienen el caso ahí de un general en la zona de Montecristi, Villa Vázquez, que lo mataron hace pocos meses, precisamente en un problema de tierras. Si entran a las redes hay diferentes noticias y videos de problemas que se dan con los propietarios, con gente que se aparecen a robarle las tierras. Yo le puedo decir que aquí hay que seguir insistiendo porque a nivel inclusive de las oficinas del abogado del Estado se presentaban personas a reclamar propiedades solicitando desalojo y el abogado del Estado anteriormente ni siquiera te pedía una certificación de carga y gravámenes que confirmara que ese título realmente estaba asentado. Y cuando yo comencé a insistirle sobre eso, ahí fue que comenzaron a descubrirse alguna gente que solicitaban desalojos con un título que lo hicieron en el colmado. Pero al final no pasaba nada porque no lo sometían a la justicia, no le daban seguimiento al proceso, pero eran ladrones de cuello blanco. Doctor, en el caso de la ciudadana norteamericana que fue agredida y fue despojada de su propiedad por parte de Fausto Domínguez, diputado por demás del Partido Revolucionario Moderno, en este caso, de alguna manera, no interviene la alegación norteamericana en defensa de los intereses de sus ciudadanos. La embajada americana ha estado al tanto de esa situación. De hecho, ha requerido algunas documentaciones que se le han suministrado. Recuérdate que la embajada americana inclusive se maneja con mucha discreción. Posiblemente esos delincuentes se estén enterando en este momento a través de ese programa sobre esas gestiones, pero ha sido la propia embajada la que sí le da seguimiento y sí lleva un archivo de cada proceso que sucede contra un nacional norteamericano en el extranjero, y en su momento también impondrán los correctivos del lugar por el abuso de derechos que ha sido víctima esa ciudadana. La embajada americana está al tanto de los golpes que esa señora tiene, porque esa señora, cuando ese diputado le dio todo esos golpes, ella fue de manera inmediata al hospital de Puerto Plata y allá se hizo levantar certificados médicos de manera inmediata. La mandaron al centro médico Bulnigal, ahí le realizaron radiografías. De ahí fue al INACIC, le levantaron otros certificados médicos, de ahí fue a la fiscalía
y a los pocos días esa señora tuvo que viajar a los Estados Unidos a operarse del hombro derecho porque el diputado se lo zafó de todos los golpes que le dio allá en Punta Rusia para impedir que esa señora fuera testigo en un proceso de investigación que llevaría tanto el CODIA como la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, a quienes ese día, metiéndole presión por teléfono y hablándoles mentiras, lograron que la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales ese día ordenara la paralización de los trabajos de investigación, pero total, el CODIA los continuó días después y rindió un informe estableciendo que todos los títulos y los delindes que se originaron en Punta Rusia, todos provienen de un fraude. Actualmente, miembros de la banda de Punta Rusia le están diciendo a las personas que ellos han engañado que se estén tranquilos, que nada va a pasar, que ellos son compradores de buena fe, a pesar de que hay un derecho de imprescriptibilidad, que se lo decimos nosotros, en favor de sus propietarios. Esa banda también le dice a sus víctimas: ven que yo te voy a servir de abogado para que tú no tengas que gastar ni siquiera un peso, pero la única finalidad que eso persigue es que esa víctima no se querelle en tiempo oportuno. Pero aprovechamos la ocasión para decirle que los delitos de estafa de que han sido víctimas varias personas en Punta Rusia, les recuerdo a las víctimas que esos delitos perimen a los 2 años, y eso es lo que procura la banda. No se dejen confundir tratando de que los abogados de ese entramado sean los que te representen. Busquen abogados nuevos, distintos, que te digan la realidad del problema en la que están metidos muchas personas que compraron tierras, que se la vendió una banda que no era dueño de la tierra y con títulos que obtuvieron de manera fraudulenta en perjuicio de los dueños. Eso va a tener un solo resultado, hoy, mañana o pasado, y va a ser la reivindicación del derecho de propiedad de los verdaderos herederos de Carlos López Wexler, no de esa banda que se hace llamar la familia López, que ni siquiera los verdaderos López descendientes conocen a ninguna de esa gente. Diciendo yo, doctor, por eso es diputado, es del pasado, es actualmente diputado, el que golpeó a una mujer en esas condiciones. ¿Y de qué partido es? No, ese diputado ganó ahora por primera vez. Es del PRM, nunca había sido diputado. ¿Cómo que se llama? A él le apodan Fausto Domínguez en Santiago, y para que ustedes vean cómo son las cosas en este país, ese diputado estuvo preso en la cárcel de La Victoria, en la celda 8, en el pabellón Alaska, porque se dedicaba a vender visas falsas y a estafar personas. Y estuvo en La Victoria y borró en la policía, ustedes saben cómo se manejan en la policía, borró en la policía la ficha que había, pero se le olvidó desaparecerla de la Dirección Nacional de Prisiones. En prisiones aparece la ficha con su fotografía. ¿Cuál es el apodo, doctor, con que lo conocen? En la zona del Cibao le apodan Fausto el Gato. ¡Fausto el Gato! El diablo. ¿Y es diputado actualmente? Doctor, esa persona inclusive se hace pasar por ingeniero, y hay mucha documentación donde él compra y vende como ingeniero, y ese señor ni el 8º curso lo ha hecho, y todo eso está demostrado en certificaciones. ¿Cómo es que le llaman a él en el Cibao? Miau, miau, miau. Ay, no, doctor, gracias, doctor. Por Dios. Estuvo en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Me voy. Señores, para Burundi. Doctor, yo me voy, doctor, porque este país. Me voy para Burundi. Gracias, doctor. Yo ni nada voy a decir. ¡Un diputado! Pero está activo. Nos vemos, señores, mañana.